Las causas de la caída de los mayas siguen siendo motivo de discusión entre los expertos. Se trata de una sociedad que estaba llegando al límite. No hay una única explicación para esta desaparición, pero los expertos creen que una catástrofe medioambiental pudo haber provocado la caída de la civilización maya. El suelo dejó de producir. La falta de comida y la contaminación del agua provocaron desnutrición y enfermedades. Los mayas ya no confiaban en que sus reyes intercedieran ante los dioses, porque su sociedad había entrado en una espiral de muerte y sus reyes, que durante mucho tiempo les habían traído la prosperidad, no podían hacer nada. Así que desgraciadamente poco a poco la gente se fue marchando y los antiguos mayas abandonaron para siempre sus bellas ciudades. No hay restos de fosas comunes. No pudieron desaparecer. ¿A dónde fueron esos millones de mayas? Si querías irte a algún sitio, tenías que irte al norte, al norte. Las ciudades que murieron en el sur, esas ciudades que cayeron en el olvido, no volvieron a resurgir. Pero en la península del Yucatán sí prosperaron ciudades, y algunas crecieron muchísimo. A este crecimiento contribuyó la red de caminos llamados sacbés o caminos blancos. Los sacbés no solo servían para el transporte, eran símbolos del gran poder político de dos ciudades aliadas que contaban con los medios para crear ese magnífico camino entre los dos reinos. Estos caminos, que llegaban a tener 100 kilómetros de largo, eran auténticas maravillas. Ponían grandes rocas a ambos lados del camino y lo rellenaban con adoquines y piedras. Y después cubrían la superficie con estuco, yeso y creaban una superficie suave. En la península del Yucatán, los sacbés creaban muchas veces un camino totalmente recto a través del terreno accidentado. No es fácil crear una línea de 100 kilómetros que no se desvíe ni un solo grado. Me gustaría saber qué instrumentos usaron. No lo sabemos. Estos caminos permitieron el renacimiento y el comercio en el norte. Y allí es donde los supervivientes de las tierras del sur acudieron en busca de una nueva vida, a la ciudad llamada Chichén Itzá. Chichén Itzá se convirtió en la ciudad más grande y más poderosa entre el año 800 y el 1050, más o menos. Era una ciudad grandiosa, muy cosmopolita y seguro que se enorgullecía de tener esa fama. Uno de los edificios más importantes de esta ciudad era el Caracol, un observatorio astronómico. Los mayas estaban obsesionados con el tiempo y las estrellas, y se pasaron siglos mirando al cielo en busca de respuestas. Los mayas seguramente tuvieron un gnomon, que eran dos barras cruzadas. Mirando a la intersección de las dos barras podían enfocar un objeto. Con herramientas básicas, los mayas consiguieron estudiar el movimiento de las estrellas y los planetas y el paso del tiempo. Igual que el Stonehenge, ahí es donde se observaba la luna y el sol. La escalera frontal del edificio está orientada a 27,5 grados al noroeste y no está alineada con otros edificios, pero sí lo está casi perfectamente con la posición más al norte a la que llega Venus en el firmamento. El edificio se alineó perfectamente con los cuerpos celestes y sus movimientos, por ejemplo con el movimiento de Venus y los solsticios. En la torre más alta del edificio se siguen conservando 3 aberturas, pequeñas, estrechas y situadas de forma irregular, pero están alineadas con los astros. En el caracol, en su orientación, en su peculiar situación, en la alineación tan rara que tiene, se nota que se centraron en los movimientos de Venus. Venus es un astro que parece moverse de forma variable en el firmamento, a veces hacia aquí, a veces hacia allá. El caracol parece querer ver a Venus cuando llega al final de sus movimientos. Estas agudas observaciones astronómicas permitieron a los mayas construir sus calendarios, los más exactos del mundo antiguo.
Los mayas tenían dos calendarios, uno ritual y otro solar, muy similar al que utilizamos hoy en día en Occidente. Los mayas calcularon que el año solar tenía 365 días. Sus cálculos sobre los movimientos de Venus y los eclipses de luna eran igualmente exactos. En solo 200 años, los mayas habían conseguido renacer tras la catastrófica destrucción de sus ciudades más meridionales. Pero ahora el norte se enfrentaba a un enemigo más peligroso, uno capaz de aniquilar a los mayas dejando sus ciudades intactas. En el siglo IX, las ciudades mayas clásicas desaparecieron misteriosamente, poniendo fin a la era de la prosperidad y el crecimiento. Los mayas renacieron en el norte y allí comenzaron a combinar la astronomía y la ingeniería a un nivel sin precedentes. En Chichén Itzá, la obsesión de los mayas por el cielo dejó su huella en la arquitectura. La piedra angular de Chichén Itzá era el castillo, un edificio de 30 metros construido en el siglo IX o X. Sus 365 escalones equivalen a los días del calendario maya civil. Los 52 paneles de cada lado representaban los ciclos mayas de 52 años. Los 9 niveles escalonados representaban los 18 meses del calendario solar maya. Y el eje del templo estaba situado estratégicamente de forma que 2 veces al año el templo proyectara una sombra concreta. Un maya que mirase hacia el sector noroeste del castillo vería una balaustrada y una combinación de sombras y luz en esa parte, justo antes de la puesta de sol. Se formaban varios triángulos de luz. Al final de la balaustrada había una cabeza de serpiente tallada, una serpiente que bajaba de los cielos, que indicaba la llegada de la estación de las lluvias. Para los mayas, este fenómeno era la manifestación de la deidad Kukulcán, la serpiente emplumada. Los mayas consiguieron localizar los equinoccios, el día del año en el que el día y la noche duran lo mismo. Todos los años, el 21 de marzo, se ve descender a Kukulcán. Alrededor del castillo, los edificios civiles fueron adquiriendo una nueva característica. Se hicieron más espaciosos, con una plaza abierta, templos, mercados, un campo de juego y columnatas. La columnata no solo servía para los banquetes. Es posible que también pudiera entrar la gente normal, según cual fuera la celebración, para ser testigos de la llegada de los comerciantes, los mercaderes. Estas columnas redondas con apariencia griega o romana se utilizaban como soporte estructural y fueron toda una innovación en el mundo maya. La ventaja de una columna es que te permite crear techumbres planas. Ya no tienes que gastar energías en crear edificios de piedra con falsas bóvedas que podrían caerse. Las columnas tienen un diseño sencillo, cilindros redondos colocados unos sobre otros y rellenados con escombros. En lo alto se colocaba una pieza cuadrada y a continuación techos planos de estuco y madera para crear grandes interiores cubiertos. Permite que la gente participe más en la vida del edificio y en lo que ocurre en su interior. Eso no pasaba con las pirámides mayas del periodo clásico, que pretendían ser exclusivas. Eran un espacio al que poca gente podía acceder. Las columnatas eran mucho más abiertas. Pero la atmósfera acogedora no duró mucho. Tras más de 200 años dominando el Yucatán, Chichén Itzá se enfrentó a un destino similar al de sus vecinas del sur. Se desplomó misteriosamente.